En la Burkina Faso de hoy gobierna el presidente más joven del mundo, Ibrahim Traoré. Su proyecto es heredero del de Thomas Sankara, conocido por llevar adelante las ideas de la liberación y la independencia. ¿Existió acaso un Che Guevara africano? Buenas, hoy vamos a hablar de Burkina Faso, un país chiquito del Sahel africano que tiene quizás el gobierno más revolucionario del momento. Me pareció interesante retomar este caso, no solo porque ustedes lo pidieron, sino también porque es un momento en el que escasean propuestas políticas en general y acá el presidente tiene unas cuantas. Yo soy Viole Weber y esto es una trampa. En 2022, Ibrahim Traoré asumió el poder después de llevar adelante el segundo golpe militar en 8 meses en su país, en un contexto de inestabilidad por las promesas incumplidas de democracia y la desconfianza en la capacidad de los líderes de proteger la soberanía nacional. Pero vayamos un poco más atrás. Burkina Faso es un país chico y sin salida al mar que está al sur del desierto de Sahara. Tiene una población de 23 millones y medio de habitantes centrada en la producción agrícola y la minería principalmente de oro. Como casi todos los países de la región, Burkina Faso era una colonia francesa, hasta que se independizó en 1960. Aunque de una forma u otra, Francia siempre intentó mantener un pie adentro. Para mantener el control después de la colonización, Francia creó y gestiona hasta el día de hoy la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, un sistema financiero que tiene como moneda al franco CFA, que está anclado al euro y es emitido por el Tesoro francés. Están adheridos Benín, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal, Togo y Burkina Faso. Lo que implica no solo que Francia tiene la última palabra en la política monetaria de todos los países que están adheridos a esta moneda, sino también que a cambio de la estabilidad financiera que ofrecen bastante de prepo, obligan a los países adheridos a depositar parte de sus divisas en el Banco de Francia con sede en París. Por este motivo, la cooperación política con Francia sigue siendo ineludible, por la dependencia de la emisión monetaria. Algo parecido a lo que pasa con los países afuera de Estados Unidos que usan el dólar estadounidense. Algunos tenían sus propias monedas y las abandonaron por decisión propia, como El Salvador, Ecuador o Panamá, pero otros nunca pudieron elegir, como Guam o Puerto Rico, para disgusto de Bad Bunny, y tal como le pasó a los miembros de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental. Por este y otros coletazos del neocolonialismo, el presidente Ibrahim Traoré busca cortar relaciones con Francia, que después de la colonización siguió en el territorio en forma de fichas, o sea, empresas que explotan los recursos africanos sin siquiera tributar, lo que se suma a la presencia de organismos de crédito usureros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que agregan su impronta a la influencia ya omnipresente de Europa en la política económica, militar y exterior de estos países. Ibrahim Traoré repudia este estado de situación y busca generar una independencia genuina basada en la revolución que llevó adelante Thomas Sankara. ¿En qué consistió su proyecto? Conocido como el Che Guevara africano, Sankara llevó adelante grandes reformas en su gobierno entre 1983 y 1987, cuando fue asesinado por su entonces mano derecha, Blair Compaoré. Algunas de sus políticas más emblemáticas fueron la reforma agraria bajo el objetivo de entregar tierras al campesinado y garantizar la independencia alimentaria. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique y consommer en Afrique. También impulsó un esquema de vacunación masiva y una campaña de alfabetización con una currícula escolar revisada para sacar los resabios del colonialismo. Sankara tuvo una política visionaria de protección del medio ambiente a partir, sobre todo, de la reforestación de zonas arrasadas por la sequía, la desertificación y el sobrepastoreo. Sankara impulsó la industrialización local de textiles, cuero, jabones y algunos alimentos. Sin embargo, una de las decisiones que lo colocó en la historia fue la modificación del nombre colonial de su país, Alto Volta, que a partir de 1984 pasaría a llamarse Burkina Faso, que significa Patria de los Hombres Íntegros. También cambió el himno y la bandera para dar lugar a símbolos nacionales propios. Sankara trasladó su campaña contra el colonialismo a los organismos internacionales, donde se quejaba, sobre todo, de las deudas externas que calificaba como una forma moderna de la esclavitud. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Inspirado por el proyecto de Sankara, desde que asumió el poder, Traoré hace todo lo posible para eliminar el neocolonialismo que aún pesa sobre su país.
Por eso cortó relaciones diplomáticas y militares con Francia. Esta decisión, que ya fue tomada por otros países del continente como Mali y Níger, consiste, en términos concretos, en expulsar a las tropas francesas de sus territorios. Francia siempre argumentó que su presencia militar estaba justificada para garantizar la estabilidad de la región, sobre todo a partir de su rol en la lucha contra las milicias de grupos islamistas extremos que buscan influir en los países del África subsahariana. Pero en África hay muchas dudas sobre las relaciones entre estos grupos, como el Estado Islámico de Al-Qaeda, con las potencias occidentales, como Francia y Estados Unidos, que fueron acusados de financiar y entregar armas a estos grupos que potencialmente alientan para debilitar a los liderazgos y gobiernos locales. No sería la primera vez que las potencias occidentales utilizan la pantalla de la guerra contra el terrorismo para disminuir a gobiernos y países vulnerables, tal como vemos hoy en la Franja de Gaza. En bastidores, más de uno te dice que, así como el ISIS fue una criatura de Estados Unidos, como que te dicen que estos grupos son como criaturas de Occidente, como para que Occidente tenga una excusa para intervenir. En este marco existen serias dudas sobre cuál es la soberanía que quieren proteger estas tropas francesas. Por otro lado, no te olvides que Rusia es el principal armador del continente. Y por otro lado también aparecen drones. La gran novedad este año y el otro fue que los yihadistas empezaron a utilizar drones, que es completamente letal y peligroso. Y muchos de los drones que utilizaron fueron de fabricación turca. Si querés proteger la soberanía de Mate, sumate con un aporte en nuestra web, somosmate.ar, o escaneando el QR en pantalla. Acordate de que este medio se sustenta solo con los aportes de su comunidad. Y a esta altura del año es fundamental que te suscribas, especialmente porque para que haya 2026 tenés que aportar en 2025. Acordate de que un aporte pequeño para vos es fundamental para nosotros. Sigamos. Además de expulsar a las tropas francesas, Burkina Faso, Mali y Níger formaron un grupo llamado Alianza de Estados del Sahel e incluso comenzaron a hablar de crear su propia moneda. Se viene barajando la idea de una moneda que sustituya al franco CFA, que va a ser el ECO, pero lo vienen anunciando con bombos y platillos, pero lo vienen postergando en simultáneo desde hace 10 años más o menos que se habla de este proyecto, y eso es completamente incongruente y contradictorio en el plano de uno de los pilares de esta transformación, esta revolución panafricanista, que es la soberanía económica. Del continente para afuera, Burkina Faso limita la cooperación con Europa, pero lejos de aislarse, Traoré busca hacerle un lugar a su país en las filas de los BRICS, sobre todo a partir de su amistad con Rusia. No porque no existan asimetrías con estos otros países, sino porque se trata de socios internacionales que por lo general no buscan imponer sus medidas políticas, económicas o productivas en sus territorios. Sobre todo porque Traoré tiene bien en claro el proyecto de país que quiere para Burkina Faso, uno muy inspirado en el que tenía Sankara. Desde su asunción en 2022, Ibrahim Traoré activó la obra pública que hizo crecer la infraestructura, recuperó la aerolínea de bandera, nacionalizó 5 empresas mineras extranjeras y creó la primera minera y refinería de oro nacional. También hizo una reforma agraria que convirtió a Burkina Faso en un exportador para la región y hasta creó marcas propias de tomate y algodón. Todo eso hizo que desde su asunción en 2022 el PBI creciera más de un 10% según los datos del Banco Mundial. Sobre los derechos de las mujeres, Traoré repite la premisa de Sankara de lograr su emancipación y promueve su crecimiento en cargos de gobierno, beneficia negocios liderados por mujeres y ofrece cursos de formación técnica para aumentar su participación en estas tareas en el sector minero. People are awake and fighting today, not for ourselves, but for future generations. Sin embargo, recibió críticas de organismos internacionales y de derechos humanos por la prohibición de la homosexualidad, la falta de libertad de prensa y el autoritarismo, ya que Traoré no parece dispuesto a transicionar a una democracia. Es una novedad que Traoré se haya impregnado de esa retórica homofóbica, lesbofóbica, bueno, todo, ¿no? Entra ahí en el combo, que en otros países africanos también la homosexualidad es penada, está complicado. Por ahí en África el progresismo no es convalidar los derechos LGBT, lamentablemente. Pero bueno, es una discusión, porque después te van la escala de valores, la cultura, el relativismo cultural. Bueno, para mí la homosexualidad tiene que ser libre, la homofobia tiene que ser condenada en la humanidad. Traoré busca que Burkina Faso sea un país en donde sus habitantes quieran vivir, sobre todo por la tendencia de la migración que hay en este y otros países de la región, algo que tienen en común con nosotros los latinoamericanos. En 2023 y 2024, más de 3 millones de habitantes de Burkina Faso se vieron obligados a migrar por la falta de recursos y la exposición a la violencia de grupos extremistas.
Solo un 2,6% de estos migrantes van a Europa, a lo que también podemos asociar al auge de gobiernos de ultraderecha con agendas muy hostiles contra los migrantes. Uno lo que tiene en mente muchas veces cuando se habla de inmigración en África es que la mayor parte de los africanos viajan a Europa y migran a Europa, y eso es algo que no es así. Primero nos lo contaron muchos expertos y expertas que visitamos en terreno, y después, obviamente, fuimos con esas entrevistas a contrastar con informes de la ONU, con informes de los diferentes gobiernos en África, y realmente los datos son diferentes. La mayor parte de los africanos, la mayor parte de la migración en África es migración interna, o sea, es una migración entre países de África. En este sentido, es un error pensar que todos los migrantes africanos van a Europa, como es un error pensar que todos los migrantes latinoamericanos van a Estados Unidos. Muchos de ellos migran internamente a otro país de la región. El caso de Traoré en Burkina Faso ofrece al mundo un ejemplo de un mandatario con propuestas concretas para mejorar la vida de la población, a través de una serie de reformas que le permitan a este país ser independiente de forma libre y soberana, aún con el historial de sangre y colonialismo que tienen tanto este como un montón de países de la región. Lo que demuestra que más allá del despojo y las insistentes narrativas fatalistas sobre África, quizás pueda ser un lugar donde nazcan nuevas narrativas y propuestas concretas que efectivamente funcionen sobre estos territorios. Ante el crecimiento de las agendas de ultraderecha y la motosierra como política de cabecera de todos los gobiernos liberales que crecen en el mundo, pero sobre todo en el sur global, el caso de Traoré parece ser una especie de halo de esperanza. Aunque no es perfecto, se basa en políticas tangibles de crecimiento y soberanía. Y hasta acá es una trampa. Bueno, y así se nos fue el último episodio de este ciclo en 2025, un producto que empezamos este año y que la verdad nos llena de orgullo. Saben que igual, si no vieron todos los capítulos, tienen el archivo en nuestro canal de YouTube. La mayoría tienen bastante vigencia, ese fue nuestro objetivo cuando estábamos trabajando en los guiones. Así que hay muchos capítulos para ver si alguno les quedó pendiente. Antes de irnos, quiero agradecer a todo el equipo de Es una Trampa. Para empezar, Manu Calvo, que está acá en la realización conmigo, jueves por medio. Después tenemos a Joaco Santoro, que se ocupa de la edición, de las animaciones. Está realmente en el detalle y el talento de Joaco a mí se supera día a día. Así que es también fundamental para la esencia de este programa. Dora Shock también se sumó en algunos capítulos para editar. Y por último, Ivana Sherman, que está omnipresente en Mate y hace la producción general de este programa. También ahí le mandamos un beso muy grande. Yo soy Viole Weber y nos vemos el año que viene, como siempre, en Mate.